Hola, hola, hola. Sí, vale, perfecto. Hola, ¿qué tal? Soy Joaquín Cienfresque Gutiérrez, coordinador de producción de Able & Baker. Y en este caso os voy a hablar de lo que viene a ser ShotGrid y su personalización y todo lo que permite a la hora de hacer una producción. Sobre todo en este caso lo voy a hablar o lo voy a plasmar sobre todo en el uso que le hemos dado nosotros a lo largo de diferentes proyectos. Como índice vamos a ver una introducción de lo que todos conocemos, que en este caso es ShotGrid. Por otro lado, el uso que hacemos de ShotGrid en Able & Baker. Y después, ¿qué necesidades vamos teniendo sobre la marcha? En este caso, veremos cosas como una información accesible, la adaptación a diferentes proyectos, sobre todo, por ejemplo, en caso de que entréis un proyecto sobre la marcha y no desde el principio, la gestión de toda la información dentro del mismo proyecto y ya después el grueso de la presentación, que va a ser toda la personalización de ShotGrid con todo lo que necesitéis, pero en este caso yo voy a centrarme en la gestión de tareas, el traqueo de las mismas, la gestión de las notas, las páginas de artista, la gestión de datos y la gestión de feedback. Y por último, ya aquí depende de si sois amantes de Excel o no, me parecía interesante el hablar de la compatibilidad que tienen tanto Excel como ShotGrid a la hora de manejar gran cantidad de información. Y finalmente las conclusiones. Como introducción, básicamente, como todos sabéis, dentro de todo tipo de proyecto es muy importante, sobre todo, la gestión de una gran cantidad de material, ya sea un proyecto que estamos haciendo para un cliente y el cliente nos manda este material, o un proyecto que hacemos propio y que gestionamos material de forma interna. A raíz de ese material es de donde desarrollamos básicamente toda la asignación de tareas entre los diferentes artistas y el seguimiento de las mismas. Y para hacer todo esto, ShotGrid es la herramienta perfecta. Entonces, básicamente nos encontramos que gracias a ella nos encontramos que los proyectos fluyen de una forma muy dinámica, muy clara y sobre todo muy rápida, y que además es algo que podemos personalizar sobre la marcha en base a lo que necesitemos. Y facilita también muchos procesos como lo que vienen a ser las entregas al cliente, el feedback que recibimos del cliente y la organización de las tareas, cosa que veremos más adelante. Por otro lado, también es muy interesante integrar ShotGrid dentro del propio pipe del estudio. Esto básicamente puede dar lugar a una herramienta muy potente para agilizar diferentes tareas que tanto sin ShotGrid como sin pipe llevarían muchísimo más tiempo. En nuestro caso, por ejemplo, hemos automatizado una serie de procesos como es la parte de editorial. Contamos con una herramienta que, vinculada con ShotGrid, en este caso permite básicamente la subida de material sin necesidad de tener que estar haciéndolo a mano o preparándolo, por ejemplo, en DaVinci aparte. Entonces, se agiliza toda esa parte del proceso. Por otro lado, también tenemos la descarga del material, es decir, todo el material que tenemos está alojado dentro del servidor, pero tenemos un pequeño shortcut que es básicamente almacenar todo ese material dentro de una playlist y con esa aplicación podemos descargarnos todo ese material que básicamente viene a duplicar lo que ya tenemos en el servidor. Y tenemos exactamente lo mismo para la entrega de XRs que tengamos que hacerle al cliente. Básicamente se suben los XRs a ShotGrid y por medio de una playlist los descargamos y se vinculan nuevamente a los que están en el servidor, pero básicamente preparamos la entrega con 2 clics. Por otro lado, esto sí que nos facilita una serie de cosas, pero a nivel de producción, ShotGrid nos permite sobre todo organizar un proyecto prácticamente como queramos y también a nosotros a nivel de producción nos permite obtener en este caso números y estadísticas que nos vienen bien para llevar un poco el seguimiento y cómo va todo el proyecto en general. Y a raíz de eso también nos facilita lo que viene a ser la distribución del trabajo. ¿Cómo utilizamos ShotGrid en Able & Baker? Dentro de Able & Baker básicamente nos afrontamos cualquier tipo de proyecto, desde películas, series hasta anuncios y cortometrajes. Y lo que sobre todo nos gusta es plantear el trabajo de una forma organizada y limpia, porque así es como vamos a trabajar todos a gusto prácticamente. Entonces, para cumplir esto, ShotGrid es vital para nuestra forma de trabajar. ¿Por qué? Por una serie de cosas como viene a ser la distribución de las tareas, el almacenamiento de todo el material, la gestión de la información y sobre todo, como habéis dicho antes, para ver un histórico de todo lo que se va haciendo, ya sea un histórico de versiones de assets como un histórico de versiones de shots. Esto va a permitir no solo ver un seguimiento de cómo avanza todo, sino también a nivel de producción ver qué tenemos que entregar o en qué estado están las cosas. Y por último, también nos encontramos que es importante que dentro del propio ShotGrid y según cómo lo configuremos, aparezca de forma clara las tareas, los deadlines y el propio entorno y la navegación dentro de lo que viene a ser ShotGrid en general. Entonces, por ejemplo, que se ve bien, aquí lo que tenemos es nuestra pestaña por defecto de shots. Básicamente está un poco cambiada respecto a la que viene de base, pero como veis, pues tiene básicamente el shotcode, el status, el punto de entrada y el punto de salida en cuanto a frames, los assets,
y sobre todo los pipeline steps. Lo que veremos a continuación ya no es solo cómo viene a ser esto de base, sino cómo podemos modificarlo en base a lo que nosotros queramos. Entonces no quiero hacer spoiler y lo veremos más adelante. ¿Qué necesidades en este caso tenemos nosotros a nivel de estudio a la hora de utilizar ShotGrid? Como digo, que la información sea muy sencilla de encontrar. Muchas veces nos hemos encontrado X problema o X cosa de la que se ha hablado y no sabemos dónde encontrarla. Si está en ShotGrid la vamos a encontrar. Entonces, manteniendo siempre ese flujo, esa información nunca se pierde. Por otro lado, como veremos más adelante, todo es tan personalizable hasta el punto de que cualquier artista y cualquier necesidad que tenga se puede plasmar dentro de ShotGrid con una página también personalizada. Y después lo que nos encontramos es que ya no solo son las necesidades de los artistas, sino también las necesidades de producción. ShotGrid es perfectamente maleable en este caso para lo que queramos. Entonces todo esto lo que nos permite es ya no solo plantearlo en función de nuestras necesidades, sino también en el caso de que, por ejemplo, haya varias personas de producción dentro de un proyecto, que estos puedan gestionar los departamentos que tienen a cargo de forma individual sin afectar al ShotGrid base. Entonces, aquí, por ejemplo, nos encontramos lo que viene a ser una ventana de la pestaña de Assets, que en este caso tenemos nosotros por defecto. Quizás esto, por ejemplo, si yo me encargo solamente de modelado y de shading, realmente a mí no me es práctico a la hora de visualizar la información porque lo veo todo junto, ¿no? Entonces, lo que va a dar lugar, como veremos más adelante, es de que yo esa pestaña de base la puedo cambiar en base a nuestras necesidades. ¿Por qué? Para conseguir sobre todo una información en especial que sea accesible. Básicamente, tenemos que configurar ShotGrid para obtener la información de manera rápida y siempre la que queramos. En mi caso, lo que a mí más me interesa es destacar el estado de la versión, el estado de la tarea, las fechas de subida, la ubicación del archivo en el servidor, porque esto es muy importante, ya sea porque haya que pasárselo a un artista o porque haya que mandarlo y realmente el de ShotGrid no nos valga, el campo de playlist y el campo de client approve check. Como veremos, al final a mí en lo que viene a ser la gestión de las producciones me agiliza mucho el trabajo. Pero esto en este caso es lo mío. Si se os ocurre cualquier idea, realmente la podéis llevar a cabo y la podéis desarrollar ya sea en un campo o en un filtro nuevo o en una página. En este caso, como vemos, así es como yo tengo adaptadas las páginas de versiones. Tenemos por un lado el nombre de la versión con su thumbnail, su link y su tarea, pero por otro lado tenemos el estado de la versión y el estado de la tarea para poder cambiar yo todo de golpe dentro de la misma página. El path to movie que nos indica la ubicación en el servidor y la descripción que a mí, aunque es un campo que realmente parece más light, me parece muy útil para que los artistas puedan indicar todo aquello que necesiten, ya sea esta versión es una actualización tal, esta es la versión que tenéis que mandar, esta versión es errónea porque estoy haciendo una prueba. Ahí podéis poner lo que queráis y es un campo básicamente para expresar ideas. Y por otro lado el campo de playlist para subir las versiones rápidamente a las playlists, el de upload movie que es muy interesante para descargarse el archivo, open notes count para ver la cantidad de notas que puede tener esa versión y, como digo, el client approve, que lo mencionaré varias veces a lo largo de la presentación, porque lo uso mucho básicamente para que no solo esté dentro de las playlists, sino que lo tenga en las versiones y pueda ver claramente qué versiones se han aprobado. Que además, en este caso, como veis, lo tengo subrayado en verde para poderlo ver rápidamente. Por otro lado, también nos encontramos lo que es la adaptación a diferentes proyectos. Se pueden dar muchos casos, ¿no? Pero, por ejemplo, se puede dar el de que empecéis un proyecto de cero, fantástico, porque ahí adaptáis y preparáis el ShotGrid ya desde el principio como queráis. Y, por otro lado, se puede dar el caso de que entréis a un proyecto sobre la marcha. En este caso, lo ideal es que básicamente uno se pueda poner al día de toda la información rápidamente y lo bueno que permite ShotGrid es que sin modificar lo que venía ya de base que haya hecho, por ejemplo, el equipo de producción anteriormente, tú te puedes preparar todas tus páginas con todas tus necesidades. Y en base a eso, no alteras el ShotGrid que había por defecto o el que se había preparado y tienes tu panel de control con todas las necesidades que tengas. Y esto lo que nos permite es, como digo, ponernos al día de una forma muy rápida. En este caso, aquí tenéis lo que os mostraba antes de Assets y, como digo, quizás a mí esta vista no me vale. ¿Por qué? Porque realmente o veo mucha información y realmente no necesito tanta, o yo me encargo de 2 departamentos y no me encargo de todos. Pues yo esto lo puedo cambiar de una forma mucho más ordenada. Por ejemplo, si aquí lo teníamos todo agrupado por characters y por elements, yo aquí lo he agrupado por facciones, sabiendo que estos personajes van distribuidos por facciones. ¿Por qué? Porque me interesa más en este caso distribuirlo de esta manera. Incluso puedo llegar a más y ocultar los pipeline steps que necesite y quedarme con los que me haga falta, ya sea porque llevo un seguimiento. Pero, por ejemplo, las tareas, como veremos más adelante, yo las muevo por otro lado y no las muevo tanto por lo de assets, pero siempre está bien llevar tener una plantilla, podríamos decir, una página ordenada para consultar esta información.
Como digo, al final, realmente ShotGrid es eso, es gestión de la información en base a lo que necesitéis. Y ya no es solo para producción, sino también para los artistas. ¿Por qué? Porque los artistas también tienen que ver de forma clara, por ejemplo, los estados de las tareas, los deadlines y las fechas de inicio y fecha fin, para que en base a eso sepan cómo pueden plantear su trabajo más allá de las indicaciones que les demos nosotros. Es decir, por ejemplo, un artista puede tener una semana para hacer un personaje, quizás lo termina antes y ese tiempo lo puede invertir en adelantar otro personaje o en amortizarlo para mejorar el personaje que ya ha hecho. Entonces, es importante también diferenciar lo que vienen a ser las fechas de inicio y fin con el deadline de cara a entrega al cliente. Además, por nuestro lado, es muy importante tener un seguimiento, ya no solo de las versiones, sino también de las notas, porque en las notas, como digo, se pueden reflejar y registrar cualquier tipo de problema o cualquier información que sea útil, en este caso, reflejar de cara al proyecto. Y en el caso de las versiones, como digo, para ver qué versiones mandamos al cliente. Por otro lado, veremos ahora a continuación cómo configuramos nosotros la información que se muestra dentro de las playlists y que también, esto ya es un pequeño detalle y realmente lo podéis utilizar o no, es el adaptar la barrita de navegación que tenéis en la parte superior de ShotGrid en base a lo que necesitéis. Y veremos ahora por qué lo comento. En este caso tenemos el panel de My Task. Os cuento también bajo mi experiencia en este caso, por ejemplo, pues hay gente que se navega muy bien con él y gente que prefiere ver las tareas distribuidas de otra manera. Entonces, como digo, ShotGrid da la posibilidad de adaptarlo en base a lo que necesitéis. Entonces, el artista que se maneje bien con esto y tenga toda su información aquí, fantástico. Además, puede entrar en cada una de estas versiones y ver más información en caso de que sea, por ejemplo, un supervisor y quiera saber cómo marcha el resto de la producción, pero se puede preparar una página personalizada con todas sus tareas para que lo vea de otra manera. Depende un poco de las necesidades que esa persona tenga. En este caso, por ejemplo, nos encontramos una página de modelado que viene a mostrarle más o menos lo mismo, todos los assets que tiene, su estado, su fecha de inicio y su fecha fin, y además está agrupado por estado para que lo pueda ver de una forma rápida y ágil. Por otro lado, el campo de las notas, o lo que viene a ser el apartado de las notas, es algo que hacemos mucho énfasis en utilizar porque, como digo, puede ayudar a registrar cualquier tipo de información, ya sea una nota del cliente, una nota interna, una nota de feedback, cualquier cambio a nivel de pipe, lo que sea. Esta página se puede ordenar también en base a las necesidades que tengamos, porque aquí, por ejemplo, veis la vista que tenemos nosotros por defecto, pero lo que hemos hecho ha sido generar una serie de subpáginas para poderlo filtrar todo un poquito mejor y saber a dónde tenemos que ir. En este caso, como digo, pues tenemos, por ejemplo, la pestaña con todo, la pestaña con In Progress, las pestañas con las notas cerradas, la pestaña con notas de cliente y la pestaña con notas tech que veremos a continuación. Por ejemplo, como digo, a medida que vamos clicando en cada una de ellas, no quiero hacer mucho spoiler de lo que es cada una de estas notas, pero a medida que vamos clicando en una de ellas, sabemos directamente a dónde tengo que ir. En este caso, por ejemplo, me acuerdo de que había una nota con todas las referencias técnicas del proyecto. Pues me voy a Notas Tech y ya sé que tengo alojada la nota ahí. O quiero ver una nota que estaba cerrada. Voy a Close y la busco. Entonces, se facilita muchísimo más la navegación. En el campo de Playlist, que veremos más a continuación también, es más o menos una copia del campo de versiones dentro de Assets y Shots, pero con un par de añadidos en este caso. Básicamente nos encontramos también el estado de la versión y el estado de la tarea para poderlo cambiar todo de golpe en base a si está aprobado o no, la descripción, las notas para que aparezcan directamente las notas que nos puedan dar de feedback, un campo que es muy interesante que veremos después que es el Reason for Review, el Client Approve que nos indique si esta versión ha sido aprobada o no, y otro campo más que en este proyecto os comentaré más adelante cómo se está enfocando. Y por último, como decía, el menú personalizable. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, perfectamente podéis estar en un proyecto en el que no tengáis que hacer ningún tipo de shot. Pues es tan sencillo como que básicamente quitéis la pestañita de shot porque no os interesa tenerla ahí y quizás podéis poner otra cosa que os resulte más útil. Continuando con esto, básicamente lo que nos encontramos es que las notas son importantes para obtener feedback, para solucionar cualquier tipo de problema y para desglosar todos estos aspectos técnicos. Y al final, una correcta disposición de todo esto dentro de la misma nota es muy importante en ShotGrid. ¿Por qué? Por lo que vamos a ver a continuación. Aquí tenemos una nota de feedback donde básicamente el supervisor de rigging está dando todas las notas que necesita para que modelado las aplique. Es realmente importante, o considero realmente útil también, el uso de los comentarios dentro de las propias notas porque básicamente se genera una navegación muy parecida a Twitter que resulta muy ágil a la hora de ver las actualizaciones que haya de la información, más allá de la actualización del estado de la propia nota. Aquí la modeladora en este caso ha dicho que ya ha actualizado el material, así que básicamente ya podría volver a pasar a revisión.
En este caso de la derecha nos encontramos no una nota de feedback, sino una actualización de la versión, o en este caso una notificación de que esa versión ha sido subida. Básicamente el supervisor de animación ha subido la primera versión de un shot y nos informa a todos los que estemos involucrados en este caso del estado de eso y de si ya lo ha publicado o no para que el resto de departamentos lo cojan. Esta es mi nota favorita. Básicamente tenemos una serie ya de símbolos establecidos para cada uno de los estados y se pueden trasladar a los emojis de toda la vida. Entonces, se ha dado muchas veces el caso de que hay una serie de tareas que realmente no se pueden traquear dentro de ShotGrid o no merece la pena darlas de alta o no se puede hacer una subtarea. Encontré realmente práctico la función de poder formatear el texto como queramos dentro de ShotGrid y montar una tabla con todas estas subtareas para saber a dónde recurrir y llevar un seguimiento de esto, manteniendo, gracias a estos emojis, los estados. Entonces, básicamente, vendría a ser exactamente un desglose como el que tiene ShotGrid, pero mediante una tabla, con todas sus asignaciones y todo su estado, y lo bueno es que usando los comentarios, todo esto se va actualizando y se puede llevar un traqueo más localizado en un solo sitio. Esta misma filosofía se aplica más o menos a la nota de características técnicas del proyecto. Básicamente, cuando empezamos, Pipeline tiene una serie de necesidades o una serie de preguntas que quiere resolver. Entonces, se genera una nota con todas estas actualizaciones y todas estas novedades. Básicamente, viene a ser la nota principal que se va actualizando con cualquier novedad importante, pero a mayores, dentro de los propios comentarios, yo voy añadiendo más información, destacando de ahí lo importante para añadirlo en la nota. Así como también adjuntar incluso documentos que a mayores de que puedan estar alojados en el servidor, pueden estar en la propia nota para que los descarguéis en el momento. Entrando con esto y viendo un poco cómo se está enfocando, al final la conclusión es que podéis adaptar ShotGrid como necesitéis y es que es una herramienta fantástica donde podéis hacer básicamente cualquier idea por muy loca que os parezca. Entonces, es muy útil configurarla para beneficiar sobre todo al proyecto, para que agilice nuestras necesidades y para que facilite también las necesidades que pueda tener un departamento concreto, porque no siempre son las mismas. Por ejemplo, modelado puede tener unas, pero Lighting puede tener otras. En este caso, vamos a ver, por ejemplo, cómo podemos hacer cosas como ver datos de forma rápida, gestionar calendarios de formas visuales o no, ya depende un poco en base a los deadlines que tengáis, gestionar una gran cantidad de tareas de una forma muy ágil, al igual que los estados, básicamente con 2 clics, ingestar varios timelocks a la vez, que esto es algo que podemos hacer, como veremos después, tanto en Excel como en ShotGrid, con copia y pega o desde ShotGrid básicamente yendo uno por uno para mirarlo bien, y asignar sobre todo varias tareas al mismo tiempo. Aquí lo que vemos es una página de tareas, en este caso viene a ser, como veis aquí, la default, que veremos más adelante, pero yo lo que he hecho es que sabiendo ya de qué departamentos me hago cargo, he hecho una serie de subpáginas indicando los departamentos de forma individual. ¿Esto a qué me ayuda? Básicamente a poder ver quién tiene cada uno de los assets asignados, asignarlos de golpe, porque es tan sencillo como que señale todos, clic derecho y hago la asignación, indicar la fecha de inicio, indicar la fecha de fin y sobre todo indicar el bit que tenga esa tarea. Aquí se presentan dos posibilidades. Yo puedo organizarlo únicamente mediante esto o puedo organizarlo haciendo uso de Gantt. Depende un poco de las necesidades que tengamos. Por ejemplo, hay veces que yo sé que X material tiene que estar X semana, pues yo pongo una fecha de inicio y una fecha de fin y ya sé que en ese bloque tiene que estar y realmente no tengo que andar moviendo todo de sitio porque sé que ese es el bloque que necesita esa tarea. Pero en caso de que las tareas sean más maleables dentro de un calendario con fecha de inicio y fecha fin, el calendario de Gantt da la posibilidad de moverlo todo de una forma bastante ágil. Continuando con esto, como digo, realmente es nuestra imaginación la que pondrá límites de lo que queramos hacer dentro de ShotGrid y podemos hacer la página más compleja que queramos con toda la información que necesitemos. Al final, lo que nos encontramos es que, vinculando un poquito con el hecho de entrar, por ejemplo, en una producción a la mitad o desde el principio y que lo queráis ya planificar con una página de base, os podéis desarrollar un panel de control que muestre siempre toda la información que necesitéis y es tan sencillo como ir importando esa página a cada uno de los proyectos en los que entréis. Esto es básicamente muy útil, sobre todo, por ejemplo, que tengáis un panel de control individual si lleváis muchos departamentos al mismo tiempo. Por ejemplo, en mi caso yo tenía un panel de control para llevar layout y animación. Y en este caso lo que nos permite es no alterar el ShotGrid base y poder trabajar como queramos en nuestro panel de control y sobre todo modificarlo y personalizarlo sobre la marcha con cualquier idea que se nos pueda ir ocurriendo más adelante. Entonces, a partir de aquí, vamos a ver ya los ejemplos de forma más concreta. Por un lado, tenemos lo que viene a ser la gestión de las tareas,
Como sabéis, en muchos casos se puede dar la velocidad de necesitar subir las tareas básicamente o asignarlas muy rápido porque al día siguiente necesitan empezar. Un ejemplo práctico, animación empieza mañana un episodio, necesita las asignaciones del día anterior. Ya no solo para que yo me quede tranquilo con mi TOC de que queda todo bien, sino para que ellos tengan bien en sus tareas qué es lo que van a hacer al día siguiente y los próximos días, ¿no? Entonces, con una página personalizada se puede agilizar todo esto. Es verdad que lo podemos hacer en Task, pero como digo, va a depender un poco de la finalidad o la agilidad que queramos buscar, ¿no? En este caso, por ejemplo, se pueden separar las tareas por step. Tenemos el step de blocking y el step de polish y lo podemos ir asignando en base a eso y asignarlo, como digo, todo de golpe. Y por otro lado, esta página de task se puede modificar sin necesidad de que tengamos que hacer ese panel de control y dividirla, como hemos visto, en los diferentes pipeline steps, organizarla como queramos, sea por assets, por asignaciones, etcétera, y esto va a agilizar todo el proceso. Como digo, tenemos las dos opciones, va a depender un poco realmente de la cantidad de gente que esté manipulando Shopify. Por un lado tenemos, como digo, este panel de task y en este caso nos centramos en shading y la filosofía va a ser más o menos la misma, dividido todo por cada una de las personas. Si estas personas no tuvieran ningún asset y quedasen assets sin asignar, me saldría aquí abajo y yo puedo ver ya ágilmente cuáles asigno, cuáles no, en base al tiempo disponible que tengan en el Gantt. Es básicamente una filosofía muy similar a la que habéis visto en la página anterior. Pero esto también vale para la gestión de bits. ¿Por qué? Porque básicamente, como decía, podemos asignar todo el bit de golpe y en base a eso ponerlo por bloques o organizarlo por Gantt. Depende un poco de las necesidades. Aquí lo que vemos básicamente es que tenemos la vista por defecto de todas las tareas ordenadas por asset para que veamos cuándo va a empezar cada asset y cuándo va a terminar. Y personalmente encuentro útil el hecho de que Gantt te lo indica de una forma muy clara, más allá que viendo aquí las fechas. Pero como digo, podéis configurar la página en base a cualquier tipo de necesidad. Otra cosa que es importante a raíz de aquí es que ya hemos gestionado las asignaciones de las tareas, pero por otro lado tenemos que llevar un seguimiento de las mismas. Cuánto tiempo se está aplicando, si por lo que sea se ha requerido más tiempo para una asignación o no y ver por qué, y en este caso ver un poco dónde se puede recortar para compensarlo, ¿no? Entonces, como digo, el uso de un panel de control o de una página personalizada para esto está muy bien porque así no alteramos, por ejemplo, la página de Shots, que ya, por ejemplo, se puede dar el caso de que todo el mundo usa la página de Shots y si la alteramos podemos desconfigurar un poco la navegación que usan día a día. Entonces, con un panel de control obviamos esto. Y podemos personalizarlo de tal manera, como veremos a continuación, para ver los progresos a nivel de estadística y números como queramos. Como digo, estos gráficos lo que nos van a ayudar es a tener la información de golpe, no tener sobre todo que calcularla a mano y poder obtenerla de forma rápida en caso de que se la tengamos que facilitar al cliente o de que tengamos que hacer un informe. En este caso lo que nos encontramos, como digo, es esta página por defecto que tenemos de los assets y realmente esta es la vista por defecto que a mí realmente no me interesa cambiar porque es la que usan todos y prefiero ya dejarla así porque es ya una navegación establecida y así no modifico nada. Entonces, por otro lado, dentro de la página de Task me hago mi subpágina y ya gestiono todo por mi lado. Esto, en este caso, se está haciendo por la página de Task porque el proyecto no requiere al final de tanta complejidad a nivel de asignaciones, pero si la requiriese, perfectamente os podéis hacer otra página totalmente distinta con todos los campos que necesitéis. En caso de que, por ejemplo, muchas personas usasen la página de tareas. Por otro lado, como digo, tenemos los gráficos, aquí ya sí, en un panel de control, y lo que me permite es ver ágilmente todos los números en su totalidad y todas las estadísticas. Por ejemplo, yo aquí necesito los números de modelado, de shading, de grooming y de rigging, y lo que nos encontramos es que ya aquí puedo ver con esta vista, más adelante veremos otra que a mí me gusta más, un poco la cantidad de assets y el estado en el que está. Por ejemplo, sabemos que tenemos 46 en total, que tengo 16 finales y además si paso el cursor por encima me da el porcentaje. Esto en este caso con assets, pero con animación a mí me ha venido realmente bien a la hora de indicar el progreso de un episodio en la parte de blocking, en la parte de polish y el progreso en su totalidad. Por otro lado, y una de las cosas más interesantes que encontramos es el hecho de que los artistas, como decíamos al principio, a veces requieren más información. Entonces, lo que hacemos desde Able es desarrollar páginas de artista personalizadas por departamento o de forma individualizada, depende un poco de sus necesidades, pero estas siempre son distintas. Por ejemplo, en el caso de modelado y shading, ellos básicamente necesitan saber cuáles son sus tareas, qué versiones suben y qué fecha de inicio y fin tienen.
Pero en el caso de Lighting y Compo, por ejemplo, necesitan ver unos thumbnails de la versión de SetDressing, de la versión de Lighting y de la versión de Compo para poder ver que todo está viajando correctamente a la hora de realizar el trabajo. Además de, obviamente, poder ver sus asignaciones y sus fechas. Y en el caso de Layout y Animación, viene a ser más o menos una combinación de la misma, pero de las anteriores, pero dividido un poco en base a las necesidades que tenga cada uno de los supervisores. Al final, en nuestro caso, Layout funciona por masters, no por shots, de forma individual. Entonces, en este caso, nuestro supervisor prefiere verlo todo más con una vista general para poder ver de qué máster se encarga cada persona. Y en el caso de animación, viene a ser una aglomeración más o menos de lo anterior, también viendo el thumbnail, pero también viendo la fecha de inicio y la fecha de fin. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una página personalizada de artista para shading. Como podéis ver, puede ver dos thumbnails. En este caso, el primero, como ya está actualizado, no se muestra así, pero indicaría la referencia artística que tiene y después el asset que va subiendo. El estado de la tarea, esto va agrupado por estados para que él también pueda ver la fecha de inicio y la fecha fin, y además tiene aquí el bit para saber cuánto tiempo le puede dedicar a cada una de estas fechas. Y se ha abierto ya un cuadrito. ¿Sí? A ver. Ahí estamos. Bueno. Ahí está. Entonces, por otro lado, tenemos la página de Lighting. Esta, como os decía, básicamente tiene tres thumbnails. Tiene el thumbnail de SetDressing, el thumbnail de Lighting y el thumbnail de Compo, para que cuando ellos suban la versión de Lighting puedan ver de vista y porrazo, básicamente, si todas las versiones están funcionando correctamente. Y a mayores lo tienen también distribuido por fecha de inicio y por fecha fin para que puedan ver, básicamente, cuándo tienen que tener las tareas. Perdón un momentín. Como digo, básicamente estas páginas artista se pueden personalizar en base a cualquier tipo de necesidad que tengamos nosotros a nivel de producción, porque también les podemos proponer cosas que tengan los supervisores o que tengan ellos, pero podemos hacer prácticamente cualquier cosa. De hecho, es muy útil configurarlo también para páginas de supervisores. ¿Por qué? Porque así estos podrán recibir el material, saber qué material tienen que revisar y en base a ello dar feedback. Ahora vamos a profundizar en cómo está planteado. En este caso, como digo, en general podéis hacer lo que queráis, ya sea con cualquier tipo de regla, filtro, subpágina, etc. En el caso de, como os decía, esta página de supervisores, se ha modificado todo de tal manera para poder utilizar el campo de descripción y que los modeladores manden la versión que suban a rig. ¿Cómo? Básicamente, el campo de descripción detecta que cuando el modelador pone rig o rigging, ellos reciben un feedback visual de que se marca en morado para que el modelador sepa que esa versión va a ir a rigging en la página personalizada que veremos a continuación, que es esta. Básicamente, cada vez que ellos pongan rig y rigging en la descripción, rigging recibe estas versiones en su página y saben que las tienen básicamente que revisar para dar feedback. En este caso, a mayores, se les ha añadido dos checks, el check de revisado y el check de tech approve. En este caso, he quitado el filtro para que lo podáis ver claramente, pero básicamente el de revisado, a medida que lo marquen, les van desapareciendo todas las versiones que tengan el check marcado para que lo puedan ver como con una interfaz un poco más limpia y sepan directamente a qué versión tienen que ir. Y por otro lado, el tech approve viene a indicar la versión que en este caso ellos han aprobado de rigging. Y por otro lado, tenemos las notas de feedback, que básicamente vienen a ser un poco como las que hemos visto antes. En base a toda esta revisión que van haciendo, van dando feedback por cada una de las versiones y estas notas las recibe modelado y en base a ello actualizan. Por otro lado, nos encontramos con la gestión de datos, y es que por un lado tenemos estas páginas de artistas que se pueden generar, pero también tenemos que producción puede generarse las suyas propias, como hemos ido viendo. Páginas que pueden contener todo lo que necesitéis, desde porcentajes para ver estos progresos, como páginas para poder limpiar estados de una forma muy ágil, como vamos a ver ahora a continuación, porque visualmente es más fácil de ver. Como digo, al final, los estados incluso también los podemos personalizar, aunque aquí conviene siempre hablar con Pipe para que no se desconfigure nada, lo mismo a la hora de dar de alta cualquier tipo de campo, pero podemos añadir cualquier estado sobre la marcha que, por ejemplo, nos venga bien para indicar una tarea. Por ejemplo, nos encontramos que animación publica, pero requiere de una revisión por parte de los TAs para poder pasar a SetDressing. Pues básicamente cuando animación está ya aprobada tanto por cliente, con una manita de Facebook, que es el símbolo que le doy yo, los TAs lo revisan y cuando ellos han aprobado ponen un TA approve y ya en ese momento sabemos que la animación está 100% final y puede pasar a SetDressing.
En este caso, como digo, esta viene a ser una vista muy similar a la del anterior con los datos, pero a mí personalmente me gusta más verla en círculos porque me permite verlo todo de una forma más agrupada y nos muestra toda la información que necesitemos. Aquí está configurado para estos 4 steps, pero perfectamente puede estar para otros. Y por otro lado, aquí tenemos una página que nos indica cualquier tipo de estado o de cosita que tengamos que actualizar y que se haya podido quedar desactualizada, como por ejemplo versiones de tareas que están en waiting o ready to start, aquí nos las indica todas, versiones que están en finales dentro de una tarea que no está final o que está omitida, aquí nos la indica todas y así sucesivamente. Básicamente podemos ir gestionando estos chivatos en base al chivato que queramos que nos chiven, valga la redundancia. Entonces, es muy ágil para poder mantener un ShotGrid siempre limpio y muy actualizado. Por otro lado, tenemos la gestión del feedback. Básicamente, viendo todo lo que hemos hablado previamente, podemos plantear las playlists como queramos y aquí es donde voy a profundizar con lo que os decía al principio. Sobre todo, yo encuentro realmente útil añadir el campo de Client Approve para tener una indicación clara de qué versión ha aprobado el cliente sin tener que estar entrando dentro de la playlist. Y sobre todo lo podemos, como veremos ahora, marcarlo en verde para verlo visualmente más rápido. Y por otro lado, un campo que a mí me encanta es el de Reason for Review para poder actualizar las descripciones de todos los assets que mandemos de una forma muy rápida o si, por ejemplo, tenemos bloques que tengamos que actualizar con diferentes descripciones, los podemos actualizar de golpe. Entonces, como digo, tenemos los 2 campos de estado de la versión y de la tarea, pero aquí tenemos el de Reason for Review y el de Client Approve. Yo a mayores, en este caso, he hecho un campo nuevo porque en este caso este proyecto requiere de 2 tipos de aprobación, de una aprobación artística y de una aprobación técnica. El hecho de que modelado reciba la aprobación artística no implica que modelado esté final porque después requiere de ese final o aprobado técnico. Entonces, para yo poder llevar un traqueo y no hacer mucho lío de estados, he generado este checkbox que marco cada vez que artísticamente se ha aprobado algo y ya después, cuando técnicamente se ha aprobado, ya lo puedo poner en final. Por otro lado, como os decía, todo esto se traslada a la página de versiones. Aquí vuelvo a tener el Tech Approve que veíamos antes de la página de rigging y aquí vuelvo a tener el Client Approve que me indica dentro del asset en cuestión y de sus versiones cuál es la versión que se ha aprobado. Si yo esto lo complemento con esto, en este proyecto en particular, ya sé que el asset está 100% cerrado y puede pasar a los departamentos siguientes. Aquí entra la parte que a mí personalmente me flipa, porque la verdad que uso muchísimo Excel, entonces es muy interesante ver cómo se integra Excel con ShotGrid a la hora de poder hacer determinadas tareas, que también se pueden hacer en ShotGrid, pero personalmente pues las hago en Excel a la hora de gestionar una gran cantidad de información, ¿no? Entonces, todo este combo permite actualizar información de forma muy rápida, importarla y gestionarla. Y lo que podemos hacer es generar plantillas dentro de Excel para, por ejemplo, trabajar con los supervisores para distribuir tareas, establecer bits y ver un poquito cómo se está gestionando todo el proyecto dentro del departamento. Es decir, por ejemplo, en el caso de animación, si tenemos 10 días para hacer un shot, pongamos un ejemplo, y dentro del departamento tenemos 3 personas, esas 3 personas tienen 10 días cada uno. A medida que se les va asignando dentro del Excel, se va restando su numerador de 10 días y así podemos ver más claramente si el bit que estamos estableciendo es claro y si van a llegar a tiempo. Y toda esta información, como digo, se puede migrar a ShotGrid tan fácil como un copia y pega. Pero a mayores, en caso de que, por ejemplo, le montéis una página a un supervisor y no queráis que ande saliendo de ShotGrid para entrar a Excel o a Google Drive, etcétera, se puede configurar perfectamente una página personalizada con una URL que queráis para que dentro de esa página y dentro de ShotGrid pueda acceder al Excel en cuestión. El uso más frecuente de esto básicamente es que nosotros preparamos toda la información en Excel, la copiamos y la pegamos dentro de ShotGrid. Lo podemos hacer en los 2 sitios, pero como digo, realmente tenemos la opción de gestionarlo como queramos. En base a eso, hacemos estas plantillas personalizadas que veremos a continuación para importar las tareas y los bits. Y por otro lado, también es muy útil para gestionar timelogs. Esto es algo que se puede hacer desde ShotGrid, pero también cuando, por ejemplo, gestionamos un equipo de más de 100 personas, en Excel es también bastante ágil de plantear. En este caso, por ejemplo, nos encontramos una página de asignaciones de shots. Esta no es la que importamos a ShotGrid, sino que es la que hacemos nosotros previamente para ver de una forma clara cómo hemos distribuido todo el trabajo. Siempre tratamos de respetar los nombres que están en cada uno de los campos de ShotGrid, entonces tenemos el shot, la secuencia, la duración, asignamos un nivel de complejidad porque en base a eso determinamos qué personas se puede encargar de cada uno de estos shots
Determinamos la asignación y en este caso tenemos dos bits. Tenemos un bit matemático, que es el que nos sale por la regla de 3 para calcular en base al calendario que tenemos, y un bit redondeado, que es el que puede estimar en este caso el supervisor que cuadra más respecto a ese bit matemático. ¿Cómo hacemos? Una vez tenemos esto, yo lo importo a este otro ShotGrid, que es el que uso para importar toda la información. Básicamente vuelvo a tener la misma información, pero he configurado una fórmula que siempre me añada en base a este shotcode el resto del nombre de la tarea, y en este caso por cada uno de los steps. De esta manera simplemente tengo que poner el bit, tengo que poner la asignación, tengo que poner el link y copio y pego y lo voy importando todo de una forma súper rápida, la verdad. Entonces, lo que me agiliza es ver básicamente todo este proceso de asignación con los supervisores de una forma muy fluida. Por otro lado, aquí tenemos el Excel de Timelogs. Básicamente viene a funcionar más o menos como lo que habéis visto antes, y esto se puede configurar de muchísimas maneras distintas. Pero básicamente, respetando los nombres de cada uno de los campos, se pueden actualizar las fechas, la descripción, la duración de la tarea, que esta cambia si han tenido vacaciones o han tenido, por ejemplo, que ir al médico, el link y la persona que tiene la asignación. Entonces es tan sencillo como volver a copiar y pegar para importarlo a ShotGrid. Lo bueno de esto es que también lo puedo configurar de tal manera para que yo pueda ver visualmente a qué corresponde cada cosa, ¿no? E incluso puedo generar una página para verificar dentro de ShotGrid que todo se ha importado correctamente. Y como decía, aquí veis que está ShotGrid con otro panel de control, y aquí hemos añadido, por ejemplo, el Excel del breakdown de un episodio, para que simplemente haya que verlo desde ShotGrid y no haya que estar saltando a Google Drive, confundiéndose de enlaces, etc. Entonces tenemos todo en el mismo sitio. Como digo, esto llega más cuando vemos que el propio ShotGrid nos deja bajar la información en CSV para interpretarla dentro de un propio Excel. Entonces, en base a esto, e implementado con lo anterior, podemos actualizar todo como queramos. Y como decía, sobre todo con la página de tareas. Pero donde es útil, sobre todo, es en breakdowns de realmente episodios o series, o en este caso una película, muy complejos, que requieran de una gran cantidad de assets dentro de cada shot. De esta manera lo que hacemos es descargar el CSV, lo importamos en Excel, lo podemos poner con colores para verlo en este caso más rápidamente, pero lo que conseguimos aquí es que podemos actualizar todos los assets y básicamente copiamos y pegamos para llevarlo a ShotGrid de golpe. Aquí volvemos a ver, como os decía, esta página, que es la que nos permite en este caso importar todas las tareas de animación. Y antes de terminar, sí que me gustaría, por ejemplo, en este caso señalar que esto se puede complementar con más campos dentro de ShotGrid. ¿Por qué? Porque en el caso, por ejemplo, de layout, al trabajar por masters, ellos requieren de unos subshots asignados a ese master para que todo le viaje a malla correctamente y unos assets asignados a ese master. ¿Qué es lo que se ha hecho? Esto se puede implementar con ShotGrid y con Excel. Yo personalmente lo hago en ShotGrid. Básicamente se ha hecho un campo de subshots donde se van añadiendo, en este caso, todos los shots que contiene un master, es decir, si el máster 10 empieza en la secuencia 1 y la secuencia 1 tiene 5 planos, ese máster tiene que tener del shot 10 al shot 50 para que todo les viaje correctamente. Pero a mayores tiene que tener todos los assets que contengan esos 5 planos. Entonces, básicamente, poniendo por ejemplo esto, lo que se podría hacer es vincularlo de tal manera que aparezca un campo que sea assets per shot y nos recoja todos los assets que tienen todos los subshots asignados a un máster en cuestión. Entonces es tan sencillo para actualizarlo como descargar ese CSV, en assets per shot convertirlo en assets y reimportarlo para que se actualice todo con esa información. A modo de conclusiones, como habéis podido ver a lo largo de la presentación, básicamente ShotGrid es muy maleable y lo podemos adaptar a todo lo que necesitemos, ya no solo nosotros a nivel de producción, sino los artistas y los supervisores. Podemos gestionar lo que queramos, cualquier tipo de filtro, cualquier tipo de página, cualquier tipo de estado, etcétera, y todo también siempre, recomiendo, con la supervisión de Pipe para que todo funcione. Al final, lo que conseguiremos con toda esta configuración es gestionar toda la información de una manera muy rápida y muy versátil, y también vemos que Excel permite una integración muy rápida para actualizar toda esta información. Entonces, al final, nos encontramos una gran cantidad de ventajas a la hora de plantear un proyecto. Por un lado, en este caso, lo que vienen a ser la creación de páginas personalizadas para los artistas con todas las necesidades que puedan tener, configurar el espacio de trabajo como queramos, en este caso, por ejemplo, para subir feedback, para recibirlo, para gestionarlo y para gestionar las tareas, los tiempos, etcétera. También para que producción se pueda desarrollar una página con todas las necesidades que tenga.
Y al final, realmente, la finalidad de todo esto es poder obtener la información de forma rápida y, sobre todo, numérica a nivel de estadísticas en caso de que tengamos que desarrollar un informe. También podemos ver los calendarios como queramos, ya sea con Gantt en caso de que el calendario sea más maleable, o si no nos gusta, con las propias fechas y lo podemos agrupar por bloques. Y por último, como decía, Excel nos permite automatizar ciertos progresos como viene a ser la subida de assets, la subida de tareas, la subida de bits, la gestión de timelogs y realmente una infinidad de cosas. O sea, esto os lo he comentado yo porque es lo que utilizo, pero se pueden hacer todavía más. Entonces, al final, la conclusión a la que llegamos es que ShotGrid es una herramienta fantástica, a nosotros nos va de maravilla y nos encanta, y la podemos adaptar a todo lo que necesitemos, dando lugar, como os decía, a un gran proyecto. Muchas gracias.